Hola, cordial saludo, sean bienvenidos todos a un nuevo video tutorial de esta serie dedicada al estudio de la química orgánica, en la cual ya hemos ido avanzando en los grupos funcionales más importantes de esta rama de la ciencia química. En el día de hoy vamos a profundizar un poco más en el estudio de los aldehídos y las cetonas, un grupo funcional que vamos a ver después de haber abordado el tema de los alcoholes en un video anterior. Entonces, como les decía en ese video anterior que hablamos de alcoholes, veíamos de manera general que un grupo funcional es un conjunto de átomos, puede ser uno o pueden ser varios, que dan unas características físico-químicas especiales a ese compuesto químico del cual ellos están formando parte. En el caso de los alcoholes veíamos que era el grupo hidroxilo, un átomo de oxígeno unido a un átomo de hidrógeno, que lo encontrábamos anexo a una cadena hidrocarbonada como las que habíamos visto en videos anteriores, ya sea alcano, alqueno o alquilo. Veíamos de manera general que para nombrar estos compuestos químicos también utilizábamos un sufijo. En el caso de los alcoholes era el sufijo ol. Y vimos algunos ejemplos, del cual aquí traigo unos sencillamente para recordar. Entonces tengan presente, era una cadena hidrocarbonada, en este caso son dos alcoholes, dos carbonos unidos a ese grupo hidroxilo. Entonces recordamos que dos carbonos unidos por enlace sencillo corresponden al alcano etano. En el caso de tener el grupo funcional hidroxilo se convierte en un alcohol y recibían esa terminación final ol, y por eso el compuesto se llamaba o se nombra etanol. Listo. Algo similar va a suceder con los grupos funcionales que vamos a ver hoy, los compuestos químicos, los aldehídos y las cetonas. Tienen una estructura, obviamente química, un grupo funcional. En este caso vemos que a un carbono, en el caso de las cetonas tenemos un oxígeno unido por enlace doble, y en el caso de los aldehídos adicional también vamos a encontrar un átomo de hidrógeno. Vean que en el caso de los aldehídos es parecido en el sentido de que hay oxígeno, hidrógeno, pero acá el oxígeno está unido por un enlace doble al carbono directamente y el hidrógeno también está unido directamente al carbono. Los sufijos que utilizaremos para estos compuestos químicos en el caso de los aldehídos es el sufijo al, en el caso de las cetonas es el sufijo ona, pero también es posible utilizar la palabra aldehído o la palabra cetona. Y aquí pues tendríamos unos ejemplos ilustrativos iniciales para que veamos más o menos cómo es la estructura de este par de grupos funcionales. Aquí tendríamos un aldehído, uno y dos carbonos. El carbono del grupo funcional está unido al oxígeno por un enlace doble y al hidrógeno. Recuerden que esta es la característica de los aldehídos. Y se nombraría, al tener dos carbonos, derivado del etano, sería etanal. También es posible, como les decía, nombrarlo utilizando la palabra aldehído de una manera completa, y en este caso se nombraría acetaldehído. En el caso de esta, tendríamos una acetona, aquí está el grupo funcional, un carbono unido a un oxígeno a través de un enlace doble, la cual recibe el nombre común de acetona, o también es posible nombrarla como dimetilcetona. Entonces vamos a ir avanzando en el estudio de esto para ir profundizando e ir entendiendo ya pues esta parte. Hay algo que debemos tener en consideración antes de ir agregando más grupos funcionales, y es que existe algo que se llama jerarquía o prioridad del grupo funcional. ¿Qué sucede? En el video anterior vimos pues los alcoholes, nuestro primer grupo funcional, pero ya hoy vamos a comenzar a tratar dos grupos funcionales adicionales. Y entonces la primera pregunta que nos va a surgir, o una primera duda e inquietud, es ¿y qué sucede si yo encuentro diferentes grupos funcionales en una misma estructura, una misma molécula? Pues eso se resuelve con esta pirámide inversa. Hay una jerarquía que va de menor a mayor. Vamos a ir subiendo. Listo. Entonces tendríamos que los grupos más importantes, el grupo funcional más importante es los ácidos carboxílicos. Y vemos que esta ubicación corresponde a los alcoholes, lo que vimos en la clase anterior. En clases posteriores vamos a tratar estos dos grupos
y obviamente también estos dos grupos. Sin embargo, yo comienzo con el estudio de los alcoholes porque me parece que es lo más sencillo y también tiene una importancia bastante grande. Entonces, ¿qué sucede? Que ambos grupos que vamos a ver hoy le ganan en jerarquía a los alcoholes. Entonces hay que determinar o hacer un análisis de la estructura que nos dan y a partir de ahí comenzar a ver nuestra molécula, si es un aldehído, una acetona o un alcohol, para comenzar a nombrar de manera correcta, según la norma IUPAC, pues esta molécula. Veamos una pequeña ilustración. Aquí vemos una cadena hidrocarbonada, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos, ¿cierto? Pero estamos viendo que tiene el grupo funcional hidroxilo y también el grupo funcional de las cetonas, un enlace doble unido a un carbono. Y entonces, según esto, por jerarquía, a pesar de que aparezca el grupo funcional del alcohol y el grupo funcional de las cetonas, esta molécula sería una cetona. Obviamente el grupo funcional hidroxilo también se va a nombrar. Ya no se nombrará como ol, sino se nombrará como un sustituyente. En este caso se nombra como hidroxilo. Hidroxilo, listo. Esto lo vamos a ir comprendiendo a medida que avancemos y nos familiaricemos con los demás grupos funcionales. Entonces vamos a comenzar directamente con lo que nos convoca hoy, que es el grupo funcional aldehído en una primera instancia. Listo, entonces vamos a encontrar esta estructura, un carbono unido a un enlace doble, a un oxígeno por enlace doble, y previo a él vamos a encontrar una cadena hidrocarbonada que sería aquí. Esta cadena hidrocarbonada, recuerden que sería sencillamente una estructura así, carbono unido a hidrógenos. Aquí tendríamos este carbono, y en dependencia de quién encontremos en este espacio, en este cuarto electrón, recuerden que aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, la tetravalencia del carbono, dependiendo de quién esté aquí, es que vamos a poder saber si tenemos o una acetona, un aldehído o incluso algún otro compuesto químico, otro grupo funcional. Entonces, en el caso de los aldehídos, quien se encuentra en esa ubicación va a ser un hidrógeno. Ya esto lo habíamos visto en la introducción. Y entonces va a ser muy sencillo, un carbono unido a enlace doble y que en su cuarto electrón de valencia tenga un hidrógeno, automáticamente ese compuesto químico será un aldehído. Tendríamos una estructura parecida a esta. Aquí tenemos el carbono, este carbono. Aquí, esto haría parte de lo que estamos llamando aquí radical, un sustituyente hidrocarbonado, y aquí estamos encontrando el otro hidrógeno. Recuerden que los hidrógenos, para ahorrar espacio, muchas veces se dejan implícitos, no se colocan, porque recuerden que incluso aquí tenemos hidrógenos unidos a cada carbono, pero para no congestionar la estructura y no entrar tanto en detalle, pues sabemos que hay hidrógeno. Entonces los aldehídos se ilustran de esta manera. Ahora es posible encontrar también, en reemplazo de un hidrógeno, encontrar otra cadena hidrocarbonada, o sea, más carbonos con sus hidrógenos, y se nos convierte la molécula en una cetona. Tendríamos esta estructura, recuerden. Entonces aquí iría un hidrógeno, aquí tendríamos originalmente un hidrógeno que está siendo reemplazado, sustituido, se elimina y ahora comienza otra cadena hidrocarbonada y se nos convierte esto en una cetona. Y por último, también es posible encontrar este sustituyente, que es el grupo hidroxilo que habíamos visto en los alcoholes, y automáticamente la molécula se me va a convertir en un ácido carboxílico. Listo. Entonces hay algunas cositas importantes que hay que decir con respecto a los aldehídos. El estado físico en que encontremos estas moléculas va a depender del peso molecular. Listo. Del tamaño, por así decirlo. ¿Y quién influye en el tamaño? Pues sencillo, el número de carbonos presentes en ese radical que encontrábamos a la izquierda. Recuerden que obligatoriamente siempre está el carbono que tiene el grupo funcional y acá R, una cadena hidrocarbonada que puede ir o puede depender el número de carbonos de ser muy pequeño a ser muy grande. Entonces esta cadena, este radical es quien va a dar o va a determinar el estado de agregación, si va a estar en estado sólido,
líquido o gaseoso. Entonces, por lo menos el metanal, que ya nos están diciendo aquí cuántos carbonos va a tener de largo la cadena hidrocarbonada principal, es gaseoso. Del etanal, estamos hablando de 2 a dodecanal hasta 12 carbonos, van a estar en estado de agregación líquido. Y de ahí en adelante los vamos a encontrar en estado de agregación o estado físico sólido. Listo, entonces como vemos, los aldehídos pueden ser gaseosos si tienen solo un carbono, si tienen 2 hasta 12 van a ser estado líquido y van a ser sólidos a partir de 13 carbonos en la cadena hidrocarbonada principal. Mencioné el metanal por algo. Es conocido como formaldehído. Muchos de ustedes de pronto han escuchado ese compuesto químico que por ese nombre formaldehído, y es un gas que es incoloro, se disuelve muy fácil en agua y se usa muy comúnmente como un insecticida o un antiséptico. Listo. Y además tiene una propiedad muy importante. Él coagula las proteínas y forma con ellas un compuesto, un conjunto que no se pudre, es imputrescible. Y eso se usa mucho en los museos, especialmente por los taxidermistas. Son aquellas personas que se dedican a crear o a conservar especímenes o restos de animales. En el caso de, por ejemplo, aquí vemos en la imagen una piel de oso conservada que parece bastante real. Lo que hace es que se rellena con algún sólido donde iba la parte muscular, la parte ósea del animal, y la piel se trata con ese compuesto químico, porque hace que se conserve de una manera bastante prolongada y por mucho tiempo. Entonces esto es muy común en los museos, el uso del formaldehído. Y también es muy común para la conservación de muestras de otro tipo de animales en colecciones de museos y en colecciones científicas. Entonces ahora vamos a ir con la parte pues, ya de la nomenclatura. El nombre de los aldehídos, como todo lo que hemos visto hasta ahora, va a derivar del nombre del alcano correspondiente. ¿Cuál es el alcano correspondiente? Pues el número de carbonos que tenga esa molécula. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agregar la terminación al. Vamos a indicar la posición de cualquier posible sustituyente que encontremos. Recuerden que podemos encontrar metil, etil, propil, isopropil, etc. E incluso en este caso podemos encontrar el grupo funcional de los alcoholes, el grupo OH, como un sustituyente. Entonces él va a ser nombrado como hidroxi. Veamos algunos ejemplos. Tenemos esta molécula. Pensemos que tenemos aquí un carbono, tenemos 2 carbonos y tenemos 3 carbonos. O sea que esta molécula está derivando de un alcano de 3 carbonos. Ese alcano de 3 carbonos se llama propano. Pero, como estamos encontrando el grupo funcional del doble enlace de oxígeno, e incluso estamos encontrando aquí que nos ilustra el hidrógeno, pues obviamente estamos hablando del propanal. Lo único que haremos será sustituir la terminación O por la terminación o el sufijo al, propanal. Aquí tenemos, y aquí entonces sí les coloco de manera detallada el hidrógeno para que también se acostumbren a esta forma de ilustración. ¿Qué debemos hacer? Determinar cadena más larga. Comenzaremos por acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente debemos incluir el carbono que tenga el grupo funcional en esa cadena más larga. Si llegamos aquí tendríamos 2 carbonos más de largo, pero nos queda el grupo funcional por fuera, y como en este caso lo que más prioridad tiene es el grupo funcional, pues el grupo funcional debe estar incluido. ¿Y qué ocurre? Que nos está quedando por fuera un grupo funcional, un sustituyente, disculpen, y otro sustituyente. En este caso tenemos al metil y en este caso tenemos al etil. Y eso también debe ser nombrado. Entonces, ¿qué diríamos? Que en la ubicación 2, porque automáticamente el grupo funcional se nos convierte en el carbono más importante, el carbono prioritario sería 1, tendríamos entonces ubicación 2 y ubicación 4, tendríamos en la ubicación 2 al etil,
por orden alfabético se nombra primero la E. En el carbono 4 metil tendríamos hasta aquí los sustituyentes. Y luego, al tener 5 carbonos de largo, la cadena principal está derivando del pentano. Aquí tendríamos pentanal. ¿Por qué pentanal? Porque se suprime la terminación O del alcano y se sustituye por la terminación al, que nos indica la presencia del grupo funcional aldehído. Vemos que en el caso de los aldehídos, el grupo funcional siempre va a estar en el carbono 1, lo que hace que no sea necesario agregar al sufijo alt la ubicación. Siempre va a estar en ubicación número 1. Ahora vamos a ver unos ejemplos más detallados. También es posible que ese grupo funcional de los aldehídos, que es carbono con hidrógeno y oxígeno, se va a encontrar unido a una cadena cíclica, ¿sí? A esas cadenas que se cierran sobre su propio eje, se unen los carbonos terminales. Y entonces en estos casos reciben los nombres de carbaldehídos. Veamos un ejemplo muy sencillo, este que tenemos acá. Aquí tendríamos la parte cíclica y aquí tendríamos el grupo funcional del aldehído. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nombrar la parte cíclica como ciclo, obviamente, hexano, porque tenemos enlaces simples, 6 carbonos, y agregamos la palabra carbaldehído. Listo, esto es de manera ilustrativa, para que sepan si de pronto se encuentran con algún tipo de este tipo de ilustraciones que tienen una especie de nomenclatura especial. Acá tendríamos otra estructura también de este tipo que les estoy proponiendo. En este caso el ciclo tiene 5 carbonos, sería ciclopentano, pero además de eso tiene como un sustituyente bromo y el sustituyente, que en este caso es el grupo funcional que le da la naturaleza a la molécula, y todo debe ser nombrado. Entonces, automáticamente este carbono se nos convierte en carbono 1 porque está más cerca del carbono del grupo funcional y entonces numeraríamos 1, 2, 3, 4. Sabemos que entonces mejor numeramos 1, 2 y 3. Entonces tenemos en la ubicación 3 que nos da un localizador menor para este sustituyente al bromo. Entonces 3 bromo y completamos con el ciclopentano carbaldehído, que es el resto de la molécula. También sucede algo, que hay compuestos químicos que reciben un nombre común y que incluso es más usado que el nombre sistemático IUPAC. Tenemos estos 3 ejemplos. El formaldehído, es muy común que este compuesto sea nombrado, sea llamado, sea denominado formaldehído. Pero su nombre sistemático, al tener un carbono, está derivando del metano, sería metanal. Pero la IUPAC acepta ese nombre formaldehído, pues su uso es muy común e incluso es anterior a la sistemática IUPAC. También pasa algo similar con este compuesto, que es el benzaldehído, cuyo nombre IUPAC es benceno carbaldehído, porque es algo cíclico con el grupo funcional. Entonces nombraríamos la parte cíclica, que es el benceno, y agregamos el sufijo carbaldehído. Y también sucede algo con el aldehído de 2 carbonos. Tenemos 1 y 2 carbonos, en este caso los numeré al contrario, porque el grupo funcional tiene la prioridad. Aquí tenemos el carbono del grupo funcional. Al derivar del etano por 2 carbonos sería etanal. Sin embargo, es más común encontrarlo como acetaldehído. Ahora saltamos al otro grupo funcional, a las cetonas. Entonces recuerden que la estructura es muy similar a la de los aldehídos. Teníamos un carbono con un enlace doble a oxígeno, una cadena radical que va a ser una cadena hidrocarbonada y la posibilidad de encontrar diferentes sustituyentes aquí. Entonces, en el caso de los aldehídos encontramos como sustituyente al hidrógeno, pero en el caso de las cetonas vamos a encontrar una cadena radical, es decir, una continuación de carbonos que puede ir desde muy pocos hasta muchos carbonos. Entonces, cuando esto ocurra, vamos a estar en presencia de una cetona, que este es el grupo que entonces vamos a detallar. Y les recuerdo entonces que la otra posibilidad es que encontremos el grupo hidroxilo, y entonces estaríamos en presencia de un ácido carboxílico, que este es el último grupo funcional que veremos en nuestro curso.
hablemos un poquitico de las cetonas. Entonces, un ejemplo es la acetona, compuesto que de pronto han escuchado y han interactuado con ella sin de pronto estar consciente de ellos. Es la acetona más frecuente e importante. Se utiliza mucho como disolvente, ya que tiene la propiedad de disolver, de disgregar las sustancias orgánicas mucho mejor que el alcohol. Entonces hay unas sustancias que si les agregamos alcohol de pronto no se disuelven de manera total, y para esas sustancias, especialmente sustancias orgánicas, se utiliza como disolvente la acetona. También se utiliza como disolvente de resinas, de ceras, de grasas, de aceites, etcétera, de otras sustancias, de sustancias de naturaleza orgánica, pues las logra disolver de una manera prácticamente perfecta. Y miren algo curioso, la acetona existe de manera normal en sangre y orina, o sea, la podemos encontrar al interior de nuestros cuerpos. Tiene niveles muy bajos de manera natural, o sea, no es algo extraordinario que de pronto lo encontremos en nuestro organismo, pero que cuando estos niveles están ya altos son indicios de enfermedades, de condiciones patológicas, especialmente de diabetes y de una condición que se llama acetonuria, que automáticamente nos está involucrando la presencia de acetona en niveles muy elevados y lo encontraríamos en la orina, sobre todo es el indicio principal de esta condición patológica. Otra acetona de importancia y de uso es la acetofenona. Se utiliza como un compuesto intermediario en la línea de producción, especialmente de perfumería. Reemplazamos, aquí tenemos su estructura, esta es la estructura de la acetofenona. Si en este extremo del grupo metilo tomamos uno de los hidrógenos, hay 3, y lo quitamos y lo sustituimos por un cloro, se forma cloroacetofenona. Y este compuesto químico es uno de los principales componentes del gas lacrimógeno. Ustedes saben ese gas que se utiliza para disolver protestas, que produce ardor en los ojos, ardor en las vías respiratorias, ardor generalizado en la piel. Es un compuesto bastante tóxico que se obtiene a través de acetofenona, haciendo un pequeño cambio en un grupo metilo que se encuentra en un extremo. Y además también se utiliza como intermediario en otros compuestos, en la formación de otros compuestos. Ya les dije que especialmente en los compuestos de perfumería es un compuesto bastante, digámoslo así, volátil. Ahora, con respecto a la nomenclatura, el nombre de las cetonas, como siempre, va a derivar del nombre del alcano correspondiente. O sea, vamos a contar número de carbonos y vamos a agregar la terminación ona. Y nuevamente debemos indicar la posición de todos los sustituyentes que encontremos en la cadena principal. Metiles, estiles, etcétera, etcétera. Diferentes grupos funcionales que podamos encontrar. Veamos algunos ejemplos. Listo. Entonces aquí tenemos el carbono, aquí tenemos el radical y aquí tenemos la presencia de otro radical. Listo. Es posible que estos radicales sean de igual longitud del número de carbonos o que sean diferentes. En este caso vemos que tendríamos 1, 2 y 3. Y en este caso tenemos 1, 2 y 3. O sea que R es igual a R' en este caso. ¿Listo? Porque a veces podemos encontrar de un lado 3 y de un lado 4 carbonos, o de un lado 1, de un lado 2, etc. Pero ya estamos identificando que esto es una acetona. ¿Qué sucede con respecto al nombre? Deriva del alcano principal. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disculpen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces en este caso tenemos 7, viene del heptano. Suprimimos la terminación O del alcano, le damos la ubicación donde está el grupo funcional, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sin importar de dónde contemos, siempre va a estar ubicada en carbono 4, la ubicación del grupo funcional es 4, y agregamos la terminación o el sufijo ona, que es el propio de las cetonas. Listo, entonces si se dan cuenta es bastante sencillo,
y lo que debemos es familiarizarnos con la mecánica. Vemos esta estructura. Vemos que tenemos aquí el carbono, vemos un radical carbonado y otro radical carbonado. Estamos en presencia de una cetona. ¿Qué vamos a hacer? Como hay radicales sustituyentes en la cadena, pues vamos a nombrarlos a ellos. Acá, ¿qué debemos tener en cuenta? La ubicación primero del grupo funcional está más hacia ese extremo. Luego comenzaremos a contar de acá. 1, 2, el grupo funcional nos queda en la posición 4. En la posición 3 tenemos 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos en la cadena más larga. Y tenemos en la ubicación 4 un sustituyente. Listo, ese sustituyente ya ustedes saben que es el isopropil. Entonces vamos a nombrarlo. En la ubicación 4 tenemos al sustituyente isopropil en una cadena de 8 octan. En la ubicación 3 tenemos al grupo funcional cetona. Entonces se nombraría 4 isopropil octan 3 ona. Entonces, esta es de manera general la nomenclatura y ahora vamos a ir de manera específica a hacer algunos ejemplos en los cuales vamos a familiarizarnos ya de lleno con la nomenclatura de estas sustancias. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo primero es determinar dónde está el grupo funcional. Aquí tenemos al grupo funcional. ¿Qué estructura tenemos? Tenemos una cadena radical de este lado y otra cadena radical de este lado. R, una cadena bastante corta, 2 carbonos, y aquí tenemos una cadena bastante compleja. Estamos en presencia de una cetona. Listo. En este ejemplo vamos a encontrar cetonas aldehídos. Entonces, primero es identificar para que nos familiaricemos, porque la estructura es bastante similar. Para que esto fuese un aldehído de uno de estos dos extremos, lo que deberíamos encontrar es un hidrógeno, o la cadena terminaría aquí y ese hidrógeno de pronto no está de manera explícita, sino de manera implícita. Listo. Entonces nos decían que las cetonas igual se enumeran los carbonos para saber dónde está el grupo funcional y ver la longitud de esa cadena hidrocarbonada. 1, 2 y 3 porque el grupo funcional está hacia la izquierda. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tendríamos una longitud de 9 carbonos. En la posición 5 tenemos un sustituyente y en la posición 4 tenemos otro sustituyente. En este caso tenemos al etil y en este caso tenemos al isopropil. Recuerden que tenemos 1, 2 y 3 carbonos. Listo, aquí está el otro. Es una forma de Y. Entonces esa forma recibe el nombre de isopropil porque no es la cadena lineal de 3, sino una cadena con una estructura bastante particular. Ese es el isómero del propil. Listo, con esta información podemos proceder a nombrar este compuesto químico. Tenemos una cadena de 9 carbonos. Tenemos en la ubicación 4 un etil, en la ubicación 5 un isopropil y en la ubicación 3 el grupo funcional, que en este caso es el grupo funcional de las cetonas, o sea, ona. Nuestro nombre sería 4 etil, orden alfabético, recuerden la L gana la I, 5 isopropil, y hasta aquí tenemos los dos sustituyentes. Cadena carbonada de 9 carbonos se nombran como nona. Nonan, porque aquí vamos a encontrar una vocal, nonan, y la ubicación 3, la del grupo funcional de las cetonas, que se nombra con el sufijo ona. Entonces nuestro compuesto químico se llama 4-etil, 5-isopropil, nonan, 3-ona. Veamos ahora esta otra estructura. Si logran identificarla de manera inmediata, se van a dar cuenta que hay una gran diferencia con la estructura anterior. Listo, aquí tenemos la estructura anterior. Del lado del carbono que posee el enlace doble no vemos que hay ninguna continuación, no hay ninguna cadena radical. Luego ahora estamos en presencia de un aldehído. Aquí lo que vamos a encontrar es un hidrógeno. Listo, que como les dije, en la mayoría de las veces no se pone de manera explícita porque por conocimiento sabemos que ahí va a estar para completar la tetravalencia del carbono. En este caso el carbono tenía 1, 2 y 3 enlaces formados, el cuarto lo está formando con un hidrógeno. Entonces te damos en presencia de un aldehído y recordemos que los aldehídos, su sufijo es alt. Y que la sistemática es igual. Numeramos 1, el grupo funcional de los aldehídos siempre este carbono es 1, y vemos que tiene 2, 3, 4, 5,
carbono 6, carbono 7, 8, 9 y 10 carbonos de longitud, la cadena principal. Y encontramos sustituyentes. Un sustituyente aquí y un sustituyente aquí. Sustituyente de 1 y 2 carbonos se llama etil. Y sustituyente de 1, 2 y 3 carbonos se llama propil. En este caso miren la diferencia con el anterior. El anterior tiene una forma de Y, este tiene una forma lineal total. Como tiene 3 carbonos, este es el propil en su forma original. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Organizar esa información. Tenemos carbono 1, carbono 6, 7 y 10 carbonos de largo. Aquí está, 10 de largo. En la ubicación 6 tenemos al propil, en la ubicación 7 tenemos al etil y en el carbono 1 tenemos el grupo funcional de los aldehídos que se nombra ALT. Entonces organizamos la información. Por orden alfabético la E va antes que la P, luego se nombra primero este sustituyente. Tendríamos como nombre para nuestra molécula el 7-etil, 6-propil, estos son los sustituyentes, decan de 10 carbonos de la cadena hidrocarbonada principal y lo que vamos a agregar es el sufijo al. Recuerden que en los aldehídos no es necesario incluir el número del grupo funcional porque siempre va a estar en ubicación 1, siempre. O sea, los aldehídos siempre tienen esta estructura en uno de los extremos, ya sea en el extremo derecho, en el extremo izquierdo, de pronto arriba o abajo, pero automáticamente ese grupo funcional, ese carbono se nos va a convertir en carbono número 1. Listo. Ahora vemos otra nueva estructura. Bastante similar a la anterior, en un extremo el doble enlace de oxígeno, nos vemos que continúe la cadena, luego vamos a suponer por conocimiento que ahí tenemos un hidrógeno. Numeramos la cadena en dependencia de la ubicación del grupo funcional, tendríamos 1, nuestro carbono principal. En la ubicación 6 tenemos un sustituyente de 1 y 2 carbonos, luego este sustituyente es el etil. En la ubicación 7 un sustituyente de un carbono sería el metil y una longitud de nuestra cadena hidrocarbonada de 9 carbonos. Organizamos esa información, tenemos cadena de 9 carbonos, ubicación 6 un etil, ubicación 7 un metil y en el carbono 1 nuestro grupo funcional de los aldehídos. Entonces, como es un aldehído, la molécula va a terminar en al y nombramos los sustituyentes como primera medida. Orden alfabético, primero la E de etil, luego la M de metil, 6 etil, 7 metil, la longitud de la cadena, que nos indican que es 9, y el grupo funcional aldehído, y les reitero, no es necesario agregar -1, porque siempre en los aldehídos el grupo funcional está en la ubicación número 1. Otro ejemplo para ir terminando, tenemos una cadena hidrocarbonada, en la cual estamos encontrando el grupo funcional este es el momento en el que todos dicen cetona, pero también estamos encontrando otro grupo funcional, que es el grupo funcional hidroxilo, el de los alcoholes. Y entonces aquí es donde les planteaba yo al inicio de la presentación de la clase la prioridad o jerarquía de los grupos funcionales. Debemos, al encontrarnos con diferentes grupos funcionales, establecer cuál es el más importante según la jerarquía. Listo. Entonces vamos a numerar carbonos. En este caso, los grupos funcionales vemos que están hacia la izquierda de la molécula 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos una longitud de 7 carbonos. Si contáramos de este lado, en este sentido tendríamos 1, 2, 3 y 4. El primer grupo funcional nos está quedando en la ubicación 4. De este lado, el correcto, la numeración correcta viene de izquierda a derecha. Listo, entonces tenemos una información. Cadena de 7 carbonos. En la ubicación 3 tenemos el grupo funcional de los alcoholes, OH. Y en la ubicación 4 tenemos el grupo funcional de las cetonas. La jerarquía nos dice que al encontrarnos con aldehídos, cetonas y alcoholes, que es los grupos funcionales que estamos hasta ahora familiarizados, los alcoholes pierden con todos. Los alcoholes son los de menor jerarquía. Entonces, ¿quién estamos encontrando aquí de mayor jerarquía? La cetona, el grupo funcional cetona. Luego, este grupo funcional es el ganador. Él es el que va a determinar el nombre de la molécula. La molécula debe terminar como ona. Y entonces, este señor es un sustituyente.
y el alcohol como sustituyente se nombra hidroxi. Listo, ya no se nombra como ol porque ol es terminación, cuando un sustituyente se nombra como hidroxi. Entonces veamos, en la ubicación 3 tenemos al alcohol como un sustituyente, se nombra hidroxi. Y su ubicación es 3, entonces se nombra 3-hidroxi. Ya no hay más sustituyentes, sino que tenemos la cadena de 7 carbonos, heptan, y en la ubicación 4 tenemos el grupo funcional cetona, que se nombra como ona. Nuestra molécula se llama 3-hidroxi heptan 4-ona. Entonces, si ven que es bastante sencillo, lo único que debemos es tener en cuenta en nuestra pirámide de jerarquía, identificar los diferentes grupos funcionales, numerar y después organizar toda esa información. Veamos acá. Nos sucede algo bastante parecido. Tenemos un grupo funcional aquí, grupo funcional de la acetona. Tenemos aquí el grupo funcional de los alcoholes, el grupo funcional hidroxi. Por jerarquía, reiteramos, está ganando el grupo funcional cetona, nuestra molécula es una cetona y él se va a nombrar como un sustituyente. En este caso, como él es el más importante, él determina el sentido de la molécula. Automáticamente nuestra molécula debe tomar este sentido. Este es el carbono número 1. ¿Listo? A pesar de que este grupo funcional está más cerca de este carbono, al ser un sustituyente, automáticamente él se vuelve lo más importante y da el sentido de la molécula. Entonces miren, carbono 1, donde inicia la molécula, carbono 3 encontramos un grupo funcional, en el carbono 4 encontramos un sustituyente, en el carbono 5 encontramos otro sustituyente, en el carbono 6 encontramos un grupo funcional, pero que por jerarquía pierde, entonces él pasa a ser un sustituyente y es una cadena de 7 carbonos. Organicemos la información. Cadena de 7 carbonos. En el carbono 4 encontramos un sustituyente de un carbono, se llama metil. En el carbono 5, sustituyente de 2 carbonos, pasa a ser el etil. En el carbono 3 está nuestro grupo funcional principal y en el carbono 6 está el grupo funcional, pero que pasa a ser un sustituyente hidroxi. Listo. Organizamos la información por jerarquía, vemos que los alcoholes nuevamente están perdiendo ante las cetonas por jerarquía. Recuerden que esto va de menor a mayor, o sea que comenzamos bajando hasta encontrar el grupo funcional más importante. Nuestra molécula se llama por orden alfabético, la E está antes que la M, entonces 5-etil, 4-metil, aquí hay un error, debimos nombrar el hidroxi, en este caso estaba en ubicación 6, hidroxi. Entonces, vamos a corregir aquí en vivo, y la H estaría intermedia aquí, entonces esto sería 5-etil, guión 6 hidroxi, guión el otro sustituyente 4-metil, cadena de 7 carbonos, heptan, guión ubicación de la acetona en la ubicación 3 y la terminación es ona. Este es el nombre. Aquí había un error, estaba faltando el grupo funcional hidroxi en el nombre para ser nombrado. Entonces miren que incluí todo y esto es un nombre bastante largo, bastante complicado, pero sin embargo al seguir sencillamente los pasos de la nomenclatura me doy cuenta que esto es algo bastante sencillo. El orden alfabético E, H, M para los sustituyentes con sus ubicaciones cada uno, la parte principal que es la longitud de la cadena hidrocarbonada, la ubicación del grupo funcional que me está determinando la naturaleza físico-química de la molécula, que es una acetona, y su sufijo IUPAC para ser nombrado, y automáticamente al escuchar ese nombre, yo sé que estoy en presencia de una acetona. Este último ejemplo ya para ir finiquitando, y vemos que vamos a encontrar entonces ya cosas mucho más complicadas, y estos son cosas que se encuentran de hecho de manera más común. Vemos grupo funcional, ¿cierto? Si yo les preguntara y ustedes me respondieran, la respuesta adecuada debe ser un aldehído. Está en un extremo, aquí debe estar implícito el hidrógeno, vemos que no continúa la cadena hidrocarbonada que termina, entonces ya sabemos que estamos en presencia de grupo funcional aldehído. Pero aquí vemos algo muy similar de manera intermedia.
doble, pero como continúa, sabemos que aquí hay un radical y aquí otro radical, este es un grupo funcional cetona. Y aquí vemos también el otro grupo funcional con que nos hemos ido familiarizando, que es el de los alcoholes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recurrir a la jerarquía, ver cuál de estos tres grupos es el más importante y comenzar entonces a darle forma al nombre IUPAC de nuestra molécula. Listo. Si recurrimos a la jerarquía, sabemos que los aldehídos están por encima de las cetonas y también están por encima de los alcoholes. Vamos a ir, aquí lo tenemos. Listo. Recordemos un poco la jerarquía. Entonces devolvemos y entonces automáticamente él le da el sentido de numeración a la molécula. Se convierte en carbono 1, yo numero y encuentro que mi cadena principal tiene 9 carbonos de longitud. Entonces ahora sí veamos, tenemos una cadena de 9 carbonos. En la posición 1 está mi grupo funcional principal. En la ubicación 3, aquí lo tenemos, longitud 1 carbono, un metil. En la ubicación 6, longitud 2 carbonos, etil. En la ubicación 4, grupo funcional, el caso de la acetona se nombran como grupo funcional sustituyente oxo. Y el grupo de los alcoholes, cuando es un sustituyente, ya lo hemos visto, se nombra hidróxido. Entonces en esta lámina lo que tenemos de nuevo es saber que las cetonas, cuando son un grupo funcional, se nombrará como oxo, cuando son un grupo funcional sustituyente. ¿Listo? Cuando pasan a ser secundarios. Entonces veamos el nombre, ya aquí veamos la jerarquía y aquí lo tenemos. Entonces por orden alfabético, la E está antes que los demás grupos funcionales, se nombrará primero el etil, que está en ubicación 6. La H, siguiente, grupo funcional, ¿cierto? En la ubicación 7, hidroxi, el alcohol. Siguiente grupo funcional es el metil por orden alfabético, está en la ubicación 3. Después viene el grupo funcional de la acetona, se nombra oxo, la O está después de la E, después de la H, después de la M, está en la ubicación 4 y sencillamente parte principal, nona, de 9 carbonos y como es un aldehído, la molécula se termina en al, con el sufijo al. Entonces nuestra molécula se llama 6-etil, 7-hidroxi, 3-metil, 4-oxo-nonanal. Puede sonar bastante complejo, pero es sencillamente mecánico. Es tener en cuenta, identificar los grupos funcionales. Hasta este video llevamos estos tres de los más complejos. Porque ya habíamos visto alcanos, alquenos, alquinos y ciclos. Vemos ahora entonces los grupos funcionales, vemos las jerarquías, los identificamos, los determinamos, los nombramos, ya sea como principal o sustituyente, y organizamos el nombre de la molécula. Listo, entonces con esto damos por terminado este tutorial de aldehídos, cetonas. Vimos también los sustituyentes hidroxi, los alcoholes, y también vimos los sustituyentes cetonas, oxo. Entonces me queda desearles éxitos en sus proyectos. Hasta pronto, hasta una próxima clase, hasta un video tutorial, y espero que puedan haber disfrutado de esto y les quede un poco más claro.